Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos, hermanos y hermanas de luz. Feliz martes, bendiciones y vamos a continuar con el curso de budismo y seguiremos con las enseñanzas de Khenpo Karthar Rinpoche. Ahora empezaremos a ver la siguiente paramita, la diligencia. Definimos la diligencia en la tradición budista de una manera muy específica. La diligencia se define como entusiasmo por la virtud. Y esta definición es importante porque uno podría ser diligente, pero en hacer cosas estúpidas. Y eso no es lo que queremos decir con diligencia. La diligencia es las ganas de hacer algo. Es cuando tú tienes ese motor activado y quieres hacer algo, para lograr algo también. La gran mayoría de las personas somos muy diligentes en las cosas mundanas, pero somos poco diligentes en lo que se refiere a la práctica espiritual, la meditación. ¿Cómo podemos ser diligentes en nuestra práctica de meditación? Comprendiendo que la única manera para poder ir trascendiendo nuestro ego es a través de la meditación. La meditación es la que nos va a ayudar más con el desapego de nuestro ego, es decir, con el aferramiento propio. Si nosotros practicamos mucho las virtudes, está muy bien, porque vamos purificando la mente, pero también tenemos que ir trascendiendo el aferramiento propio. Son estas dos que van juntas, purificación de nuestras kleshas y también trascender o purificar el ego, el egocentrismo, el aferramiento propio. Las kleshas las purificamos a través de las paramitas, pero el egocentrismo lo purificamos a través de la meditación. Y la diligencia aquí es sentir entusiasmo a la hora de meditar, sentir entusiasmo también por la virtud, por la práctica. Por ejemplo, las personas parecen ser, dice el maestro, extremadamente diligentes en sus actividades. Y estas actividades mundanas son realmente dañinas para sí mismas y para los demás. Somos extremadamente diligentes en la competencia, en la adquisición de medios de distracción, entretenimiento y así sucesivamente. Y en la publicidad, comprar y todo esto. Desde un punto de vista budista, esto no significa diligencia. Significa pereza. Es un tipo de pereza. Porque es la pereza de evitar lo que tenemos que hacer realmente, lo que debemos hacer realmente, que es la práctica espiritual. Así que la diligencia aparente, que es realmente firme y vigorosamente darle la espalda a la virtud, es en realidad solamente otro tipo de pereza. Si nosotros le damos la espalda a la virtud, entonces no estamos practicando. Y es un tipo de pereza. ¿Qué es la verdadera diligencia? Pues la verdadera diligencia es el entusiasmo por la virtud que proviene de la creencia cierta de que la virtud en general y el Dharma en particular son la verdadera fuente de auténtica felicidad en esta y en las futuras vidas de todos los seres, de ti mismo y de todos los demás. Entonces, si ustedes tienen esta creencia, si realmente creen que el Dharma y la virtud son las únicas fuentes de felicidad para ustedes y para los demás, ahora y en el futuro, esta creencia causará un entusiasmo por la virtud. Entonces aquí sí hablamos de verdadera diligencia.
¿Cuál es la fuente de verdadera felicidad para todos los seres? Es la virtud. Y la virtud es el Dharma. La fuente de la verdadera felicidad no son las kleshas, son nuestras virtudes. Somos felices cuando estamos desarrollando nuestras virtudes. ¿Cuáles son nuestras virtudes? El amor, la compasión, la generosidad, la paciencia, bien, ser bondadosos, ser amables con las demás personas, ser agradecidos. Esto sí nos hace sentir felicidad, ¿verdad? Pues cuando nosotros comprendemos que todas estas virtudes son las únicas causas de verdadera felicidad para todos, no solamente para nosotros, entonces esta comprensión hará que tengamos un gran entusiasmo por la virtud. Estemos entusiasmados en sentir amor, sentir compasión, sentir bondad, sentir gratitud. Y aquí es cuando surge la diligencia. Bien, aquí tenemos dos aspectos principales de la diligencia. El primero es la continuidad de aplicación y el segundo es la aplicación devota. El primero, la continuidad de aplicación, es la solución para un tipo de pereza. La diligencia es la antítesis de la pereza. Un tipo de pereza es la adicción a actividades inferiores, o también llamadas actividades mundanas. Hay tres tipos de pereza. Bien, el primer tipo de pereza es la holgazanería, que es cuando no tenemos ganas de hacer nada, estamos estirados en el sofá o en la cama y no queremos hacer esfuerzos ni nada. Luego está el segundo tipo de pereza, que es tenemos muchas ganas de hacer muchas cosas, pero estas cosas solo son actividades mundanas. Y esto nos quita tiempo para hacer lo que realmente es importante, que es practicar la meditación y practicar la virtud. Y luego hay otro tipo de pereza que es con relación al Dharma. Una pereza de pensar que realmente no nos iluminaremos, que no lograremos conseguir lo que han logrado los Budas y Bodhisattvas, y por tanto es como que uno se desanima. También es otro tipo de pereza. Aquí, en el punto número 1 de la diligencia, se refiere al tipo de pereza con respecto a estar adictos a las actividades mundanas. Dice, es el hábito de hacer cosas estúpidas, cosas que no nos hacen ningún bien. Y hacemos estas cosas porque nos calman, pero en gran parte porque estamos acostumbrados a hacerlas. ¿Cuáles son estas cosas estúpidas que nos calman y que realmente no nos llevan a ningún lado? Cualquier cosa mundana y perder el tiempo haciendo cosas que realmente no nos van a llevar a la iluminación. Así que el primer aspecto de esta diligencia es la reversión gradual de tal hábito a través del agente contrario de un buen hábito. Y es por eso que la continuidad es importante, porque la inculcación de hábitos, ya sean buenos o malos, requiere de continuidad. Para que nosotros podamos desarrollar un hábito, necesitamos hacer una cosa continuamente, varias veces. Solamente haciéndola varias veces se va a volver un hábito. Así que la continuidad de aplicación realmente significa esfuerzo diario, esfuerzo continuo. Y este esfuerzo diario se vuelve natural cuando te entusiasma la virtud, porque crees en ella y crees en su valor. Todas aquellas personas que aman la virtud
son porque comprenden perfectamente que el sufrimiento es realmente insoportable, que toda la negatividad de nuestra mente nos conduce al sufrimiento y que no podemos tener paz si sufrimos. En cambio, la virtud sí nos conduce a la paz, nos conduce al bienestar, a la felicidad. Entonces queremos aferrarnos a la virtud. Queremos practicarla constantemente, continuamente. Con esta comprensión, entonces hacemos el esfuerzo diario y esto se va a ir volviendo un hábito natural. Creemos en la virtud y en su valor. Ahora, ¿por qué tenemos un problema con la continuidad de aplicación? ¿Por qué somos más adictos a las actividades inferiores que a lo que realmente nos hará bien? Fundamentalmente, nuestro problema proviene de la falta de creencia en la validez y eficacia de la virtud y del Dharma. Dice, no estamos entusiasmados con estas cosas porque realmente no creemos que funcionen. ¿Y por qué no creemos que funcionan? Porque no hemos acumulado todavía el karma o la propensión kármica de la familiaridad con ellos. O no hemos oído a maestros auténticos explicar el valor de estas cosas. Pero en realidad ahora este no debería ser el caso en este momento, porque aquí sí se está explicando realmente. Y el maestro dice, si ustedes están aquí, es porque tienen una propensión kármica hacia la virtud y ahora, al menos ahora, han oído hablar de su valor. Bien, estamos escuchando el valor de la virtud, que son las 6 paramitas. Una vez que ustedes crean esto, una vez que crean que el Dharma, es decir, la virtud, es la única fuente de felicidad auténtica, tanto en esta vida como en las vidas futuras, para vosotros y para los demás, entonces la continuidad de la implementación surgirá naturalmente. Diligencia, entusiasmo por la virtud. ¿Qué es la virtud? Es el Dharma en sí mismo, es decir, el Dharma es cultivar nuestras virtudes. Ya hemos visto cuáles son nuestras virtudes y vemos que son la única fuente de nuestra felicidad, tanto en esta vida como en las futuras vidas. Todos los seres lo que queremos es felicidad, no queremos sufrimiento. Entonces, si nosotros hemos acumulado el karma favorable, el mérito favorable, para poder recibir estas enseñanzas, así que confiamos en todo esto y entonces esta continuidad de la aplicación, de la diligencia, surgirá de manera natural, porque hay una comprensión, porque nosotros realmente sabemos que el Dharma, las virtudes, es lo que nos va a conducir a la felicidad. Entonces, si esto es lo que nos va a conducir a la felicidad, es lo que queremos practicar. No queremos la negatividad, no queremos la ira, no queremos todas esas kleshas negativas. Queremos desarrollar las virtudes. Entonces aquí surge la diligencia de una manera natural, un entusiasmo natural. Y el maestro dice, ¿pero en qué debemos ser continuos? A veces nos intimida la inmensidad y la profundidad de las enseñanzas. Son enormes. Hay muchísimas enseñanzas budistas, algunas son muy profundas y a veces esto nos intimida. Y pensamos que la diligencia en el Dharma requiere grandes cantidades de estudio, maestría en un gran número de tratados y sistemas filosóficos y una enorme comprensión conceptual.
De hecho, uno de los maestros más eficaces que jamás haya aparecido en el budismo tibetano fue el Mahasiddha Karma Pakshi, el segundo Gyalwang Karmapa, quien es considerado como no diferente de Guru Rinpoche, que es el Guru Padmasambhava, y en particular su forma Dorje Drolo. Entre todo lo que hizo y todo lo que enseñó, la actividad más importante que Karma Pakshi realizó durante su vida fue difundir ampliamente la práctica del mantra Om Mani Padme Hum. Entre las innumerables otras cosas que enseñó y escribió e hizo, y los milagros que exhibió, lo más grande que hizo para la gente del Tíbet fue hacer circular y difundir ampliamente la práctica de este sencillo y único mantra, Om Mani Padme Hum. Dice, como mencioné innumerables veces en el pasado, el mantra Om Mani Padme Hum y la práctica de Chenrezig fueron específicamente prescritos en los últimos tiempos tanto por el señor del refugio Kalu Rinpoche como por el 16º Gyalwang Karmapa, como la práctica primordial y crucial de nuestros centros. No necesitan nada más. Si practican esto y recitan este mantra todo el día y la noche, alcanzarán la budeidad. La manera en cómo nosotros recitamos el mantra Om Mani Padme Hum, esto es lo que nos llevará a la budeidad o no. ¿Cómo debemos recitar este mantra? Llenos de devoción, llenos de amor, de devoción y de fe, porque la devoción y el amor es lo único que realmente nos conduce a la iluminación. Si recitamos el mantra así de carretilla, y estamos todo el día haciendo cosas y vamos diciendo Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om, esto no da ningún resultado. Debemos estar realmente con todo nuestro amor, con nuestra compasión, nuestro corazón, toda nuestra devoción y nuestro sentir, nuestra fe, recitando Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Y veréis cómo poquito a poco este mantra va limpiando y purificando nuestra mente. Los mantras tienen una vibración muy elevada, muy profunda y nos ayudan a purificar nuestra mente. Así que ustedes se preguntan, ¿en qué debe basarse mi continuidad de implementación? Bien, o la continuidad de aplicación. Pues debe estar basada en la práctica de Chenrezig y la recitación del mantra Om Mani Padme Hum. Siempre le digo a la gente que recite este mantra. Sé que algunos de ustedes lo hacen y otros no. Aquellos de ustedes que lo hacen se están beneficiando. Se hacen un bien a sí mismos al hacerlo. Aquellos de ustedes que no lo hacen, pues están fallando. No se están haciendo ningún bien a sí mismos. Simplemente depende de ustedes. Ahora veremos el segundo punto, que es la aplicación devota. Y esta es la solución para el otro aspecto de nuestra pereza, que es el desaliento. Tenemos una adicción subyacente a las actividades inferiores, pero también somos propensos al desaliento, especialmente en forma de autodenigración. Y el desaliento consiste simplemente en el pensamiento no puedo hacerlo. Este segundo aspecto de la diligencia se aplica cuando hay este tercer tipo de pereza, que es pensar no puedo hacerlo. Cada vez que pensamos no puedo, debemos decirnos sí puedo. Es así de simple. Tenemos que superar el pensamiento no puedo, porque este pensamiento simplemente no es verdad, no es cierto. Tú sí puedes.
Si estás cansado después de una hora de práctica y te encuentras diciendo no puedo hacer más, entonces dice haz otra hora de práctica, haz 2 horas, esfuérzate más. Como muchos de ustedes saben, dice yo solía ser aficionado a ver boxeo. Y lo que veía era que cuando un boxeador era golpeado, no se detiene y dice, oh, me rindo. No puedo hacerlo, me rindo. Cuando un boxeador es golpeado, entonces contraataca con más fuerza. Dice, no estoy comparando el boxeo con el Dharma aquí, pero tenemos que ser de esta manera. Cuando el pensamiento no puedo nos golpea, tenemos que contraatacar con el pensamiento, sí puedo, voy a hacer más, sí puedo. Esta es la diligencia devota. Fijaros la energía, ¿no? Sí puedo. Entusiasmo realmente por la virtud. Así que la aplicación devota, que significa un arranque de coraje, bien es esta fuerza, este motor, es la solución para la pereza que proviene del desaliento, de pensar que no podemos continuar con el Dharma, que no nos estamos iluminando y nos venimos abajo y que nunca lograremos liberarnos del samsara. No tenemos que pensar esto, no debemos rendirnos. Tener siempre presente el ejemplo de Milarepa. Milarepa, al matar a 35 personas con la magia negra, él sabía lo que le esperaba en la siguiente vida, los infiernos, y él tenía una diligencia, pero en una sola vida él logró la iluminación. Pero a base de esfuerzo, de práctica, de diligencia, y estuvo muchísimos años, que él estaba con el maestro que le tenía que enseñar el Dharma, que era Marpa, y este maestro no se lo enseñaba todavía. Y claro, Milarepa estuvo muchas veces a punto de tirar la toalla, de marcharse. Pero él decía, no hay ningún otro maestro en el Tíbet que pueda darme las enseñanzas de la liberación en la misma vida. Necesito liberarme en esta vida. Si no, me voy al infierno. Entonces él soportó todo lo que tuvo que soportar. Estuvo años y años y al final lo logró. ¿Qué diligencia tenía? Así que la esencia de la diligencia es el entusiasmo por la virtud. Y este entusiasmo supera tanto a la adicción a las actividades inferiores como al desaliento. Dice una cosa que tengo que decir acerca de la diligencia, es que si bien la diligencia es la cuarta de las 6 paramitas, y por lo tanto es en cierto sentido una virtud separada por sí misma, se requiere en todas las virtudes. Es decir, para involucrarse en la generosidad se debe tener un entusiasmo por la virtud. Para comprometerse con la disciplina moral, también se debe tener un entusiasmo por la virtud y así sucesivamente. Vemos que la diligencia es la cuarta paramita, pero en realidad la diligencia se aplica a todas las paramitas. Ahora que entendemos realmente lo que es la diligencia, entendemos que ¿por qué somos generosos? Somos generosos porque esto es virtud, desarrollar virtud. Con la generosidad, ¿qué tipo de virtud desarrollamos? Pues desapego de nuestras posesiones, también abrimos nuestra mente, no estamos tan cerrados y tan limitados, también beneficiamos a los demás, acumulamos mérito y esto a la larga, ¿qué es lo que nos va a llevar? Pues claro, si estamos desarrollando una virtud, pues nos va a llevar a la felicidad. La recta conducta, lo mismo también. Tenemos una recta conducta
tenemos siempre presente la ley del karma. Sabemos cómo funciona la ley del karma. Entonces, nosotros no queremos causar ningún tipo de sufrimiento a nadie, a ningún solo ser, ni a un mosquito, ni a una hormiga, a nadie, ni a nuestro peor enemigo. Entonces siempre vamos a tener una recta conducta. Esto es practicar la virtud con diligencia. Tenemos diligencia en tener una recta conducta, porque sabemos que es la raíz que nos va a llevar a la felicidad. La paciencia lo mismo. La paciencia es el antídoto contra nuestra ira, que es el veneno más negativo y más destructivo de nuestra mente. Cuando nosotros practicamos la paciencia, estamos siendo diligentes, porque tenemos un gran entusiasmo por la virtud que nos va a conducir a la felicidad. La meditación, ya sabemos, ¿no? Todavía no hemos explicado esta paramita según Khenpo Karthar Rinpoche, pero sabemos que la práctica de meditación también nos conduce a la liberación, ¿no? Y nos conduce a la felicidad. Por tanto, tenemos diligencia en practicar meditación. Y la sexta paramita, que es la prajna paramita, se va desarrollando a medida que vamos practicando meditación. Sobre todo la sabiduría se va desarrollando a medida que vamos practicando meditación y también teniendo todo el conocimiento de las demás paramitas. También teniendo la comprensión, el conocimiento. Bien, la quinta paramita es la meditación o estabilidad meditativa. Y hay muchas maneras diferentes en que la meditación se puede clasificar. La primera es la meditación mundana, en la que el propósito es alcanzar algún tipo de estado mundano. Y la segunda es la meditación supramundana, en la que el propósito es alcanzar la liberación del samsara. Bien, por ejemplo, en la primera, que es la meditación mundana, alcanzamos estados más profundos de paz, estados de calma mental, para que se vaya el estrés, para que tengamos también más energía, bien, porque la meditación nos aporta energía. Son estados mundanos, pero no son la liberación del samsara. Y en el segundo sí es la meditación supramundana, que es la que tiene el propósito de liberarnos de la ignorancia del samsara. Y fundamentalmente la meditación realmente se reduce a dos tipos de práctica. La primera es samatha, que se le llama también calma mental o tranquilidad. Y la segunda es vipassana, que es la meditación de introspección. Y el maestro nos las va a explicar y nos dice: la meditación de tranquilidad, es decir, samatha, también llamada a menudo permaneciendo en la calma, es cualquier práctica de meditación que da la habilidad de descansar la mente en la atención unipuntual de un objeto elegido. Unipuntual significa que enfocas en un solo punto, bien, en un objeto determinado. Y así, este es el proceso de entrenar la mente para que permanezca quieta en un estado de quietud, que es estar atento, sin distracciones, ante cualquier objeto que tú hayas seleccionado. Entonces, la meditación samatha, enfocamos nuestra atención en un objeto determinado. Puede ser cualquier objeto físico,
también puede ser la respiración y enfocamos concentrándonos en este objeto y mantenemos la atención. Bien, nos mantenemos alertas y de esta manera, si aparecen pensamientos, no nos distraemos tan rápido, porque estamos enfocando toda nuestra atención en el objeto. Entonces va pasando el tiempo y poquito a poco vamos viendo cómo se van calmando los pensamientos, cada vez aparecen menos. Por lo tanto, hay dos aspectos del proceso: el aspecto tranquilo y el aspecto permanente. El aspecto tranquilo consiste en que la mente se vuelve progresivamente cada vez menos y menos distraída por los pensamientos que surgen dentro de ella. Y luego el aspecto permanente, también llamado de reposo, consiste en que, como resultado de la libertad progresiva de la distracción, es decir, como resultado de estar libres de distraernos, la mente se vuelve correspondientemente capaz de descansar a gusto en la atención sobre el objeto elegido. Ya no hay esfuerzo. A principio sí, hay un poquito de esfuerzo porque la mente está muy agitada y necesitamos enfocar y concentrar toda la atención en el objeto y no distraernos. Poco a poco va pasando el tiempo y la mente se va calmando. Bien, entonces es el aspecto tranquilo y luego viene el aspecto permanente, que es que ya nuestra atención reposa encima del objeto, bien, reposa en el objeto y descansa. Descansamos y estamos en paz. Entonces el maestro nos dice que el objeto puede ser la respiración, puede ser una imagen del Buda, puede ser un guijarro, etc. Cualquier cosa que vosotros queráis tener para enfocar la atención. Ahora, la tranquilidad misma conduce a dos cosas. Conduce a un control fundamental de la mente, lo que significa que la mente se vuelve trabajable o aplicable. Y también puede conducir a lo que se llama supercognición contaminada, lo que a menudo llamamos ESP o también llamada percepción extrasensorial. Bien, entonces la práctica de meditación samatha nos conduce a tener una mente más trabajable, más aplicable, y luego nos conduce a la supercognición contaminada, que es la percepción extrasensorial. Percibir cosas más allá de los sentidos. Y pregunta, ¿por qué normal o usualmente carecemos de este control y de percepción extrasensorial? Pues por la sencilla razón de que la capacidad innata de nuestra mente para la claridad o lucidez se ve disminuida por su propia agitación. Ahora va a explicar un ejemplo que con esto lo vamos a entender muy bien. Si tenemos un recipiente lleno con agua del río, habrá algún sedimento en el agua. Si se permite que el recipiente permanezca inmóvil el tiempo suficiente, entonces el sedimento se asentará en el fondo y el agua en la parte superior, especialmente en la superficie, se volverá muy clara y lúcida y será capaz de reflejar el sol, la luna, las estrellas y todo lo que sea.
Y la razón por la que carecemos de supercognición y del control sobre nuestras mentes es porque nuestras mentes son como recipientes que están siendo constantemente agitados por la distracción y la turbulencia. Este ejemplo nos va muy bien para comprender nuestra mente. Cuando nuestra mente está agitada por los pensamientos, por las emociones, por los sentidos, por todas las cosas que nosotros percibimos, entonces la claridad de la mente está oculta. Está ahí, pero al haber tanta turbulencia, es como el agua, ¿no? Cuando tiene este sedimento, el agua entonces no es clara, está como sucia, está revuelta. Pero cuando reposamos, permitimos que la mente se calme, se tranquilice, todos estos pensamientos se van asentando, bien, van desapareciendo. Entonces nuestra mente se vuelve, en su verdadera naturaleza, se vuelve clara y luminosa. La claridad y la luminosidad son inherentes a nuestra mente verdadera. Lo que pasa que cuando hay muchísimos pensamientos, muchísima agitación, pues esta claridad y luminosidad quedan como veladas, quedan oscurecidas. La meditación nos ayuda a poder tranquilizar nuestra mente y que devenga clara y lúcida, bien, para que pueda reflejar todo. Dice, para proponerles una analogía diferente, nuestras mentes son como banderas ondeando al viento. Si una bandera tiene un eslogan o algo escrito sobre ella, ustedes no serán capaces de leer lo que está en la bandera, mientras ésta esté siendo agitada de un lado a otro por el viento. Solamente una vez que se asiente, podrán distinguir lo que está escrito en ella. Sería otro ejemplo para comprender un poquito nuestra mente. Ahora, la tranquilidad, samatha, es una meditación fundamentalmente referida a un objeto que no sea la mente misma. Y por consiguiente se puede utilizar tanto para propósitos mundanos como supramundanos. Una práctica mundana terrenal de tranquilidad, de samatha, se genera cuando ésta se hace para sentirse mejor. Porque el estado de tranquilidad, el estado de paz, es obviamente más agradable que el estrés y la agitación. O bien se hace por el motivo de las supercogniciones, las ESP, bien, las experiencias extrasensoriales, que surgen como un efecto secundario. En cualquier caso, el propósito es totalmente terrenal y mundano, y a lo sumo, esta práctica conducirá a renacer como un dios de los reinos de la forma o de la no forma. Que si bien son un estado muy agradable temporalmente, en última instancia son inútiles, porque los dioses de estos reinos, después de sus muy largas vidas, vuelven a caer en el más típico samsara y sufren tanto como los demás seres. Sabemos que nosotros renacemos en un reino en concreto en función de nuestras tendencias mentales. Bien, por ejemplo, en el infierno se renace cuando nuestras tendencias mentales son la ira, el odio, la cólera, todas estas kleshas o emociones negativas que son realmente muy, muy fuertes.
En el reino humano se renace debido al deseo. En el reino de los dioses se renace por orgullo, bien, es decir, son personas que han acumulado mucho mérito, pero todavía sigue ahí el orgullo, es decir, yo he ayudado a mucha gente o yo he hecho esto para tal persona, o bien, son personas que sí son muy bondadosas, pero les gusta explicarlo, les gusta que los demás sepan, ¿no?, lo que han hecho. Entonces, claro, van a renacer en un reino donde tienen todos sus deseos concedidos, pero ellos, como todavía están llenos de orgullo, ¿qué es lo que experimentan? Experimentan pues este orgullo, ¿no? Me siento muy bien, tengo todos los placeres que quiero, todos mis deseos se cumplen, gozo de un cuerpo siempre joven y además están muchísimos años, hasta que se agota el karma. Una vez que se agota este karma, entonces ellos van a renacer en un reino inferior. Y se le llama esto la caída de los dioses. Porque, claro, de estar allá arriba, con todos estos placeres y estos goces, y de repente caer en un reino inferior, como podría ser un animal, o como un espíritu hambriento, o incluso en el infierno, bien, dependiendo de las tendencias mentales que todavía están ahí en la mente, pues cuando se agota el karma de Dios, uno renace según las tendencias mentales que todavía están en la mente. Y podríamos hablar de cada uno de los reinos, pero bueno, dando estos ejemplos, sabemos que nosotros mismos tenemos unas tendencias mentales que hacen que proyectemos o renazcamos en un determinado reino. Un reino es un estado de conciencia. Entonces, estos mundos de la forma y de la no forma son personas que han estado practicando muchísima meditación y han generado en su mente las tendencias de la meditación. Pero todavía no se han liberado del samsara. Todavía no han podido disolver el ego, el aferramiento propio. Así que hay estos dos tipos, ¿no? El mundo de la forma y el mundo sin forma. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? En el mundo de la forma se renace con un cuerpo y en el mundo de la no forma sus meditaciones han sido tan profundas que han logrado trascender la forma, por así decirlo. Todavía está el sentido de yo ahí, pero renacen sin cuerpo, renacen como, es difícil entenderlo, pero renacen como si fueran una conciencia, una mente que sigue practicando estos estados meditativos. Bien, y estos mundos, claro, según el budismo, no son muy favorables para uno porque todavía no te has liberado del samsara. Por lo tanto, aunque los budistas practicamos samatha, lo hacemos con un propósito especial. Y el propósito especial es que usamos la tranquilidad no para el propio bien, no como un fin en sí mismo, sino simplemente como un método para preparar nuestras mentes para el segundo aspecto de la meditación, que es la vipassana. Bien, por tanto, nosotros practicaremos samatha como medio para lograr vipassana. Y ahora explicaremos qué es la vipassana. Y el maestro dice, ahora, real o finalmente, a lo que la meditación introspectiva se refiere, que es la vipassana, es a la manifestación gradual de la naturaleza búdica. Dentro de las mentes de todos y de cada uno de los seres sensibles, todos y cada uno de los budas o seres despiertos
se encuentra la misma sabiduría fundamental. Bien, entonces, dentro de cada uno de los seres sensibles y dentro de cada uno de los Budas y de los seres despiertos, todos tenemos la misma sabiduría fundamental. Esta sabiduría es no compuesta. Bien, significa que nunca ha empezado y nunca termina. Es sin principio. No se puede crear. Bien, por tanto, no tiene principio. Y no se puede cambiar. Es totalmente inmutable. Pero sí puede ser oscurecida en el caso de un ser sensible o puede ser revelada en el caso de un Buda. Entonces, nuestra verdadera naturaleza siempre está ahí, es totalmente eterna, infinita, no cambia, siempre es lo que es. Y puede ser oscurecida debido a la agitación de los pensamientos por los seres sensibles. Y en el caso de un Buda, esta naturaleza o esta sabiduría es revelada. Bien, porque un Buda es cuando ya se le revela, ¿no?, la verdadera naturaleza de su mente. Entonces, no hay diferencias entre cada uno de los seres y de los Budas con respecto a esta sabiduría. Todos la tenemos. Ningún ser tiene más de ella y ningún ser tiene menos de ella. La sabiduría de ningún ser es mejor, es decir, siempre es la misma. El único problema es, ¿está oscurecida o está revelada? Lo que queremos decir con introspección, bien, con la meditación vipassana, es ver algo que nunca habíamos visto antes. Es ver gradualmente nuestra sabiduría innata, nuestra naturaleza búdica, a medida que se revela gradualmente. Bien, es decir, la verdad de lo que somos no puede revelarse toda de golpe. Es un proceso. Se va revelando gradualmente. Cada vez somos más conscientes, cada vez hay más profundidad en nosotros mismos, cada vez hay más conciencia de la verdad de lo que somos, pero debido a nuestra ignorancia, que es este velo que oscurece nuestra verdadera naturaleza, todavía no se ha revelado del todo. Bien, se va revelando poquito a poco. Tenemos atisbos, ¿no? A veces, pues, llevamos la atención al momento presente y estamos totalmente atentos, alertas, observamos, no hay pensamientos, no hay emociones, no hay nada, y lo que reconocemos es esta conciencia que ya somos. Pero todavía esto no es la iluminación total. Por tanto, se va revelando gradualmente. Vamos teniendo atisbos de ella. Así que dice, pero recuerden que esta introspección está recién viendo algo. No está creando algo. Bien, porque lo que ya somos ya está ahí. Solamente que no lo vemos debido a nuestra ignorancia. A medida que esta introspección crece, culmina en la consecución de la budeidad. Entonces, esta meditación, la vipassana, es la importante. Ahora, ¿por qué no tenemos esta percepción en este momento? ¿Por qué no somos Budas? No porque nos falte ninguna sabiduría, bien, porque ya la tenemos, sino porque nuestra sabiduría está oscurecida o cubierta por nuestro karma y por nuestras kleshas, que son los velos, o también llamados oscurecimientos, que nos han afectado desde tiempos sin principio. Por tanto,
Lo que realmente oscurece nuestra verdadera sabiduría, bien, o la verdad de lo que somos, son nuestras tendencias kármicas y nuestras kleshas. Si nosotros alimentamos nuestras emociones, es decir, nuestras kleshas, van a producir más karma. Bien, porque el karma se produce a medida que nosotros tenemos estas emociones. Recordemos la rueda del samsara, que en el núcleo, en el eje, tiene a los tres venenos principales, las tres kleshas principales, que son el gallo, que es el deseo, el apego, está luego la serpiente, que es la ira, y está el cerdo, que es la ignorancia. Si vamos alimentando estas tres son el velo que oscurecen nuestra verdadera naturaleza y asimismo generan el karma, las tendencias mentales que hacen que proyectemos los 6 reinos del samsara, los 6 estados de conciencia, dependiendo de cuál alimentamos más. Si alimentamos mucho a la serpiente, que es la ira, pues vamos a ir a los infiernos. Si alimentamos mucho la ignorancia, vamos a ir en el reino de los animales. Luego, también estos tres venenos o kleshas dan lugar a las otras tres, que en total son 6, según el budismo, y tenemos el orgullo, tenemos luego la envidia, tenemos el deseo, luego está la ignorancia, luego está la avaricia o codicia y luego está la ira y el odio. Bien, entonces tenemos los 6 reinos que corresponden a las 6 kleshas principales. Por tanto, si nosotros seguimos alimentando nuestras emociones, estas van a ir produciendo cada vez más karma. Por eso, fijaros que vivimos en un mundo en que constantemente se están alimentando nuestros deseos, nuestra ignorancia, se alimenta el instinto más terrenal, más mundano, el más animal del ser humano. El ser humano tiene un cuerpo animal, pero tenemos una mente con una capacidad para poder elevar nuestra conciencia y trascender este estado ignorante animal. Pero claro, necesitamos de la práctica espiritual, ¿no? Necesitamos las enseñanzas, practicar meditación y todo esto. ¿Qué es lo que hace la gran mayoría de las personas? Pues se limitan simplemente a vivir como los animales, ¿no? Satisfacen sus placeres sensoriales y ellos simplemente se limitan a vivir de la manera en que han sido condicionados, pues para trabajar y para tener familia y para poco más, ¿no? Para satisfacer un poquito lo que son las necesidades del cuerpo. Pero solamente aquellos pocos que quieren ir un poquito más allá de todo esto son los que se adentran en la práctica y en el camino espiritual y a través de las enseñanzas, de la meditación, de toda esta comprensión, reflexión de todo, vamos desvelando la verdad de lo que somos, es decir, trascendiendo poco a poco nuestra ignorancia. Bien, el velo es la ignorancia. Pero lo que nosotros realmente queremos lograr ya está ahí. Por tanto, no hay que crear algo nuevo, no hay que lograr algo que esté allá afuera, sino que lo que hay que hacer es soltar apegos, soltar deseos, soltar la identidad del ego, soltar las kleshas, ir soltando. Es ir vaciándose uno. Bien, en esto consiste lo que es la práctica de meditación.
Dice, supongo que se podría decir que la diferencia entre los Budas y los seres sintientes es como la diferencia entre el cielo nocturno y el cielo diurno. Pero por la noche no vemos el sol, no nos beneficiamos de su luz. Estamos a oscuras. Pero eso no significa que el sol no exista. El sol por la noche simplemente está oscurecido por este mismo planeta. Bien, sabemos que nuestro planeta tiene el movimiento de rotación que gira alrededor de sí mismo y claro, entonces cuando es de noche, el sol ¿dónde queda? Queda en el otro lado. Entonces en el lado donde estamos nosotros no lo vemos, pero esto no significa que el sol no esté. Queda oscurecido por el mismo planeta. La verdad de lo que somos queda oscurecida por nuestros deseos, nuestros pensamientos, por nuestras kleshas y por todo lo que nosotros, todo el contenido mental, ¿no? Todo lo que tenemos en nuestra mente. A la que nos sentamos a meditar, a calmar la mente, vemos que todo se asienta, bien igual que el fango que está en el agua se asienta, y entonces nuestra mente empieza a estar más clara, más lúcida, más luminosa, más consciente. Y lo que sentimos es otra cosa. Bien, sentimos una paz indescriptible, sentimos también nuestra verdadera naturaleza. Todavía quizás no estamos del todo despiertos, pero podemos sentir la verdad de lo que somos. Y dice, si usamos el amanecer como analogía para la budeidad, bien, porque él explica, dice, por la noche no vemos el sol, pero eso no significa que el sol no exista. Dice, el sol por la noche está bloqueado por este planeta. Al amanecer lo que sucede no es la creación de un nuevo sol, sino el surgimiento del sol que ya estaba allí desde su estado anterior de oscurecimiento. Por tanto, dice, si usamos el amanecer como una analogía para la budeidad no es la creación de una nueva fuente de sabiduría o iluminación, sino que es el surgimiento completo desde su estado anterior de ocultamiento o oscurecimiento de lo que ya estaba allí. Por tanto, es una revelación de lo que ya está en nosotros. Así que la budeidad no es ir a algún otro lugar, ni es algo que caiga del cielo o que crezca de la tierra como una flor. Es la revelación completa de lo que ya está aquí, ya está ahí en nosotros. Todos los seres, incluso los insectos, todos tienen este potencial de la budeidad. Todos somos esta conciencia, esta sabiduría, ¿no? También le llaman la sabiduría primordial en el budismo. Pero claro, cada ser la tiene oscurecida, la tiene totalmente velada por la ignorancia. ¿Cuál es la ignorancia? Es la confusión de creer que somos la forma que tenemos, ¿no? Si nosotros somos un ser humano, pues creemos que somos este cuerpo de ser humano. Si un animal es, por ejemplo, un pájaro, pues él se identifica con su forma de pájaro. Así que lo que ellos ven es solamente la forma, ¿no? Ven este sentido de ser la forma. Nosotros nos identificamos con el sentido de ser este cuerpo. Por tanto, la meditación nos ayuda muchísimo a desidentificarnos de la forma. Porque mientras estamos haciendo la práctica de meditación, cuando la mente se va tranquilizando, llega un momento
en el que dejamos de sentir nuestro cuerpo. Vamos estando meditando y tranquilos y vamos respirando y es como si de repente ya no sientes tus manos, no sientes tus piernas, no sientes tu cuerpo. Todavía está aquí el cuerpo, pero tú ya no lo sientes. Esto significa que ya te has desidentificado un poquito de tu cuerpo. Entonces, si sigues profundizando en tu meditación, verás que cada vez tienes más la certeza de que lo que eres no es algo que tenga una forma, sino que eres conciencia, eres simplemente conciencia. Así que a través de la meditación podemos ir despertando gradualmente, poquito a poco, y reconociendo, dándonos cuenta de que no somos esta forma, sino que somos conciencia. ¿El problema dónde está? El problema está cuando no estamos meditando. Mientras estamos meditando, hay esta calma mental, esta desidentificación con el cuerpo, hay realmente una claridad, una lucidez en nuestra mente, podemos reconocer la conciencia y yo soy, pero cuando no estamos practicando meditación, todo esto queda oscurecido otra vez por la actividad de nuestro pensamiento. Bien, las distracciones mundanas, nuestro cuerpo físico, que requiere de muchos cuidados y necesita demasiadas cosas y constantemente estamos pues involucrados, ¿no? Con el cuerpo, con las cosas mundanas, nuestras obligaciones, trabajos, actividades y sobre todo las emociones. Los grandes maestros lo que hacen es pasarse horas y horas meditando porque ellos realmente lo que más anhelan es lograr la iluminación. Y saben que la única manera en la que nosotros podemos ir más rápido, bien, lograr la liberación del samsara más rápido, es a través de la desidentificación de nuestra forma y de nuestro concepto de yo. Viene el concepto de que yo soy el cuerpo, que es el ego. Así que pasan horas y horas y horas meditando, porque esto nos ayuda a desconectar y trascender este apego o este aferramiento propio. Entonces dice, así que todo este proceso de meditación, la paramita de la meditación que constituye gran parte de la práctica de nuestro camino, comienza con la meditación sobre el amor y la compasión, sigue con la generación y el cultivo de la bodhicitta y culmina con la budeidad, que finalmente es la habilidad de brindar un enorme beneficio a todos los demás seres. De todas estas 6 paramitas, todas son importantes, pero la que más nos va a ayudar a liberarnos del samsara es la meditación. Tenemos, la primera es la generosidad, la segunda es la recta conducta y la tercera es la paciencia. Las 3 primeras nos ayudan a tener un samsara más favorable y a tener una vida mucho más agradable. Y luego las otras 3, la diligencia, la meditación y la sabiduría, estas 3 son las que nos ayudan a liberarnos del samsara. Bien, entonces, todas son importantes porque, claro, para poder tener unas buenas meditaciones necesitamos acumular mucho mérito para que no haya obstáculos en nuestra vida. Es decir, no tengamos karma negativo y obstáculos y problemas con otras personas. Por tanto, la generosidad, la recta conducta y la paciencia son las 3 que nos van a ayudar a acumular el mérito para poder tener una vida agradable
sin problemas en el samsara, pero utilizar esto para la práctica meditativa. Por tanto, las 3 primeras paramitas son fundamentales, pero para que podamos tener las condiciones adecuadas en nuestra vida para la práctica de meditación. Porque lo que nos va a llevar a la iluminación es la meditación. Podríamos decir que la paramita más importante de todas para lograr la iluminación es la meditación. Pero sin las otras, la meditación no va a funcionar. Y bien, ahora nos quedará ver el punto número 6, que es la sabiduría. El maestro dice, la sexta y última paramita es la sabiduría. Y la sabiduría consiste, en el sentido budista, en 3 tipos de sabiduría. La primera es la sabiduría de escuchar o de aprender. La segunda es la sabiduría del análisis o la contemplación o reflexión. Y la tercera es la sabiduría que surge de la meditación. Vemos que son los 3 aspectos del budismo, bien, para poder lograr la iluminación. Es el aprendizaje, la reflexión y luego la meditación, que es la práctica. Sin estos 3 no lograremos la iluminación, no llegaremos a la iluminación. Necesitamos los 3. El aprendizaje de las enseñanzas, es decir, comprender el Dharma. El segundo es analizar o reflexionar o contemplar las enseñanzas del Dharma. El maestro dice, no solo entendemos, sino que también tenemos cierta creencia al respecto porque hemos elaborado su validez en la propia mente. Bien, es decir, no solamente es una comprensión, sino que lo ponemos en práctica en nuestra propia mente. Vemos también que hay más comprensión debido a la reflexión de las enseñanzas. Y luego está la sabiduría que surge de la meditación, es la revelación, es decir, la manifestación de la naturaleza búdica de la que hemos estado hablando. La palabra que usamos para esta paramita, para la sabiduría, se llama prajna. Bien, esta sabiduría es la prajna paramita. Prajna significa mejor conocimiento. Y es la mejor forma de conocimiento porque el conocimiento sirve como remedio para las causas del sufrimiento, que es el karma, nuestras kleshas, nuestra ignorancia. Tenemos muchos otros tipos de conocimiento en el mundo. El conocimiento científico, el conocimiento técnico, y son muy valiosos todos. Son meramente ingeniosos, ¿no? Comparados con la sabiduría. Son útiles, son ingeniosos, pero estos conocimientos no sirven como remedios para las causas del samsara, es decir, para poder liberarnos de la ignorancia. Y el maestro nos dice, no tengo nada más que decir, dediquemos al mérito de esta sesión y toda la virtud acumulada por ustedes y por todos los seres del pasado, del presente y del futuro, para que todos los seres sean capaces de encontrar un uso significativo para sus vidas. Y entonces aquí acabaría la enseñanza de Khenpo Karthar Rinpoche, pero voy a hacer una breve explicación de esta paramita. La sabiduría es la prajna paramita
y esta surge como resultado de nosotros escuchar y aprender las enseñanzas del Dharma, reflexionar en ellas, es decir, comprenderlas y luego poner en práctica lo que es la meditación. A través de estos tres va surgiendo en nosotros una sabiduría que es la sabiduría de comprender cuáles son las causas del sufrimiento. Empezamos a entender todo lo que nos provoca nuestro sufrimiento, bien que serían nuestras kleshas, nuestra ignorancia y el karma. Y esto sería esta enseñanza. Y bien, así que hermanos y hermanas de luz, gracias a todos y os deseo una muy feliz semana. Namaste a todos, buena nuit, bendiciones y hasta el próximo día.